Luis Serra Magén, muy buenas tardes, bienvenido. Pendientes de la comparecencia del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, ¿puede haber alguna isla que se quede atrás? ¿Alguna isla en Canarias que el lunes no esté en la fase 1? En principio no contamos con esto y las informaciones que se tienen al respecto no apuntan en esa dirección, pero hay que ser muy cautelosos hasta el último momento. ¿Qué indicador puede ser el que a lo mejor no nos permita en algún territorio, en alguna isla, entrar en esa fase 1, Luis? La verdad es que ninguno, porque donde alguno puede estar en el límite, digamos, del indicador, en otros los sobrepasa con creces, ¿no? Por tanto, analizando los 5 informes con detalle, realmente es difícil que no pasen las 5 islas. Por tanto, ¿podemos decir hasta ahora con rotundidad que Canarias está preparada para ese paso de fase? Desde el punto de vista, digamos, técnico y científico, totalmente, desde luego, sí. ¿Y la población? Yo pienso que la población también, hay dos polos, una población que es muy temerosa y hay otra población que es demasiado valiente, demasiado arrojada, ¿no? Hay que buscar el punto intermedio. Yo pienso que ni es bueno el exceso de miedo, ni es bueno el exceso de valentía, ¿no? La falta de medidas de protección. Por tanto, hay que seguir insistiendo en la educación y en que esta batalla no está ganada. Hemos ganado el primer asalto y nos falta mucho todavía por recorrer. Claro que sí, pero y en esta primera fase, Luis, el sistema sanitario entra en un nuevo factor, el sistema de vigilancia, digamos así como de detectives de esas personas que pueden estar contagiadas o que pueden tener la enfermedad y pueden contagiar al resto de su entorno. En ese sentido, ¿estamos preparados, estamos vigilantes? Por supuesto, hay un elemento que es fundamental, que es la reorganización de la atención primaria, la capacidad de determinar PCRs, de diagnosticar la presencia del virus en muestras de fosas nasales humanas y, por tanto, de alguna forma, esto nos garantiza el que podamos, ante casos sospechosos, digamos, actuar y analizarlo y hacer una vigilancia concreta, ¿no? Porque qué duda cabe que la gripe ya no es frecuente en estos lares del año, pero sí que puede haber procesos catarrales, puede haber algún proceso respiratorio que pueda confundir hacia el coronavirus y, por tanto, es importante que ante toda posible sospecha se actúe de forma importante, ¿no? Y también se puede actuar en otras fases, con hemodonacción con donantes de sangre. Hay muchas formas de vigilar el proceso y desde luego que ahí estaremos. Hay gente que no entiende por qué, si no han pasado, por ejemplo, Luis, 15 días desde que se permitía ya la salida de los adultos, de toda la población a hacer ejercicio y todavía no ha pasado esa fase de contagio, ¿no? Esa fase en la que el virus permanece en el cuerpo. ¿Por qué se permite entonces pasar a la fase 1? Bueno, es un proceso, digamos, de autorresponsabilidad de las propias administraciones. Lo cierto es que las tendencias epidemiológicas son muy buenas. Por citar, por ejemplo, Fuerteventura, en los últimos 13 últimos días no ha habido ningún caso, en muchas islas tampoco, no hay nuevos casos y, por tanto, la situación está muy controlada y es poco probable que cambie. Pero en cualquier caso se estará vigilando y se están al acecho hacia nuevos diagnósticos y se analizará la fecha del inicio de estos síntomas, de estos casos, y se podrá ver si hay alguna relación entre algún relajamiento en estas fases de desconfinamiento y la aparición de casos, ¿no? Hay que estar seguros de que vamos a estar ahí, que no nos va a pillar el virus por sorpresa. Claro, esto no se queda aquí, porque después de la fase 1 hay una fase 2, después de la fase 2 hay una fase 3. Lo ideal es pasar en tiempo y forma. ¿Cómo nos tenemos que portar, Luis, para que pasemos a la fase 2 dentro de nada, de un par de semanas, tan solo 15 días? Pues fundamentalmente estas, digamos, conductas de apertura de nuevos negocios, de establecimientos, de alimentación, incluso establecimientos hoteleros, pues cómo se va generando, cómo va aceptándolo la población, cómo se va comportando, cómo se siguen respetando las medidas y sobre todo cómo los indicadores epidemiológicos se mantienen, ¿no? bajo los mínimos que tenemos ahora, que son realmente muy bajos, ¿no? Y por tanto el control, el seguimiento de los indicadores va a ser fundamental.
Desde el punto de vista, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos, desde el primer momento en que el comité se reunió, al cabo de pocos días dijimos que nunca se superarían las 150 camas de UCI. No hemos llegado a las 105. Aquello fue una apuesta ya importante que de alguna forma nos hacía ver que íbamos en el buen camino. Es difícil que se lleguen a superar estas 105 camas de UCI que se han ocupado en Canarias durante la fase más alta de la pandemia, ¿no?